Tú le decías, Padre, ven aquí. Haz algo conmigo, Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, mira, Dios me está llevando a la vida de este muchacho. Bendito sea el nombre del Señor. Lo veo en el silencio, en el secreto. Oh, gloria al nombre de Jesús. Lo veo hablando solo con Dios. Oh, gloria al Señor, que a veces diría, oh, pero la gente tan como medio rara. La gente va a pensar que yo estoy loco. Yo no estoy loco. Lo que pasa es que estoy hablando contigo, papá. Yo sé que tú me oyes. Oh, gloria al Señor. Yo quiero decirte que sí. Él te oyes. Jesús nos oye, lo más mínimo, Él nos oye. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ay, papá, gracias, Dios mío. Oh, gloria al Señor, porque el Señor fortalece a este hombre de una manera terrible. Oh, gloria al nombre del Señor. No será igual, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Aumento tu visión, dice el Señor. Oh, bendecido sea el nombre de Jesús. Padre, gracias, Dios mío. Maravilloso es tu nombre, aleluya. Oh, gloria al Señor. Mira, Señor, todo pensamiento contrario. Padre, mira, Dios mío, toda guerra, todo bando del enemigo. Padre, mira, en este día, Jesús, es quebrantado. Señor, mira su lucha interna en esta hora. Oh, Espíritu Santo de Dios, quema, disipa los planes del diablo con su mente. En el nombre de Jesús. Oh, bendecido es el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. A veces nosotros no entendemos, gloria al Señor, por qué somos metidos en un proceso, por qué somos metidos, oh, gloria al Señor, en dificultad, por qué somos llevados a la parte desértica en nuestra vida. No entendemos eso. Alabado sea el Señor, pero cuando Dios nos lleva a la parte desértica, donde creemos que ya, gloria al Señor, que ya morimos, que ya terminamos ahí, bendito sea el Señor. Cuando Dios nos lleva a ese espacio, a ese tiempo, bendito sea el Señor, es porque Él está trabajando en nuestro interior, está cambiando, gloria al Señor, ciertas cosas en nuestra vida, hermano. Yo no entendía eso. Yo pasé un proceso, hermano. Un proceso que yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy pagando, Dios? Oh, gloria al Señor. Pero no era que estaba pagando, era que me estaban preparando para yo poder sentir, entender cuando Dios le hablaba a alguien, cuando Dios, gloria al Señor, hablaba de vida, cuando Dios ministraba a alguien. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y todos aquellos que ministramos en un determinado momento, Dios nos lleva a un tiempo de soledad, de apartamiento, donde nadie se imagina que existimos. Gloria al Señor. Y a veces nos sentimos solos en lo personal y decimos, pero Señor, ¿pero por qué? Mira a mis amigos, yo nunca le hice nada. Mira a mi gente que yo amo, yo nunca le hice nada. No fue que le hiciste nada, es que Dios lo apartó de ti. Gloria al Señor, para Él entonces trabajar Él contigo. Amén. Para que tu vida dependa de Él, para que tu vida no mire a lo que fulano, no. Es que Dios te llamó a ti, te separó. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios te escogió para algo. No fue simplemente para que sea un cristiano ahí ya. Gloria al Señor, la iglesia no fue escogida para estar parada ahí ya. Usted tiene un trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese trabajo usted tiene que hacerlo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ven acá, muchachos. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Hermana, ven acá. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muchacha, Dios. Tranquilo. Entienden eso. Oh, gloria al Señor. Y tú no solamente te vas a sanar de la barriga, gloria al Señor, sino que algo que tú anhelas, el Señor te lo va a dar. Mi alma adora a Dios. Amén. Padre, gracias. Pastor, voy a decirle este testimonio. Yo estaba dando una campaña en el 11 de Azua. Y cuando estaba dando esa campaña, hermano, tuvimos un gran enfrentamiento en el mundo espiritual. Y era tan tremendo lo que Dios estaba haciendo, porque el Señor nos hubiera entregado una bruja que vivía cerca de la iglesia. Y ese día pasó. Y el Señor permitió que la muchacha aceptara al Señor y se convirtió. Y Dios comenzó a romper cadena en esa mujer. Y comenzó a sacarle resguardo, hermano. Y cuando la gente vieron esa maravilla de que esa mujer se convirtió, los demonios se activaron, hermano. Y eso era tan tremendo que de los barrios vecinos iban corriendo los endemoniados para la iglesia. Y yo estoy con los hermanos y le digo, hermano,
ten atento que el enemigo está bien ensañado con esta actividad. En eso, las primas mías, que fueron las que me invitaron, me llevan una muchacha y me dice: varón, yo quiero que usted ore por ella. Pero cuando yo miro a la muchacha, yo veo que tiene los ojos nublados, es decir, veo en la visión que está endemoniada. Y cuando veo eso, le digo yo: ok, dile a ella que se ponga ahí en el medio. Y cuando tan solamente levanté las manos, el demonio cayó y comenzó, hermano, a dar vueltas, patalear ahí en la iglesia. Y daba vueltas para allá y para acá. Alabado sea el Señor. Y cuando la atento así entre medio de los pies, le digo yo: ¿qué es lo que pasa con esa vida? Suéltala. Me dice: no, es que ella me pertenece a mí. Y le digo yo: pero hasta este día tú estás en esa mujer. Alabado sea el Señor. Y cuando reprendo al espíritu, el Señor me dice: dile a ella que lo que tanto anhela, ella lo recibirá. Y le dije: y seguro estoy que cuando yo vuelva a este lugar, yo lo veré en tus manos. Alabado sea el Señor. Y la muchacha ya no tiene uno, sino tiene dos. Ay, Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué digo el testimonio? Porque el Señor en esta muchacha, Él testiga algo de su vientre. Y lo que ella se tomó un día, oh gloria al Señor, fue inocentemente, ella ni sabía que era eso. Y se dio un trago de eso. Alabado sea el Señor. Y conforme a la visión que yo vi, era en un botecito pequeño, parecía como si fuera el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Se la ven, corre. Tócale su ovario por este lado mío, en el izquierdo. Ven, ponle tu mano. Que yo no me gusta yo tocar nada ni a nadie. Pero si cuando siento la cosa, pues yo se lo digo. Gloria al nombre del Señor. Ese es el que más a veces te duele. Y te duele más cuando te llega la regla. Siento un dolor inmenso que te atraviesa el estómago. Oh, gloria al nombre del Señor. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahí está. Más. Oh, gloria al nombre del Señor. Vas a sentir como que algo te sale. Una pequeña pena. Y algo te sale. Fuera. Soy acto en el nombre de Jesús. Shema. Ahora en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. La señal es que cuando te venga a llegar la regla en este mes, ese dolor que te daba atravesado y en ese lado del ovario, tú lo que vas a sentir una pequeña molestia. No ese dolor que te da, una leve pequeña molestia. Pero ya eso no es ni dolor ni enfermedad. Alabamos al Señor. Y de ahí en adelante veremos qué pasa. La noticia la recibiremos con Amén. bendecidos el nombre del Señor. Aplauso a Cristo en esta hora. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Oh, Alabamos. gloria al nombre de Jesús. Santo Él es. Gloria al Señor. Te alabamos, Dios. Yo no sabía, hermano, que Rey de cuando yo recuerdo, yo hice guerra espiritual para venir aquí. Y recuerdo que me enfrenté en el mundo espiritual a unos espíritus. Pero era muy raro, pastor. Y dije: pero vean, ahí es que hay espíritu cristiano. Allá. Y efectivamente, gloria al Señor, efectivamente. No hay duda. Bendecido sea el nombre del Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Veo hermanos que son haitianos que entran por esa puerta. Gloria al Señor. Veo 2 o 3 primero y luego comienzan a entrar. Veo entre ellos algunos dominicanos que se comienzan a colar. Dios, Te alabamos, Dios. los hermanos que están aquí, gloria al Señor, que pertenecen a esta iglesia, denle la mano al pastor. El pastor lo necesita. Gloria al Señor. Denle la mano al pastor. Y yo le voy a decir algo: el pastor no es el que pare. El pastor está para darle el paso.